Buenas tardes, chicos. Nosotros nos conocemos. Mi nombre es Dante. Y bueno, que estamos con Darío. Y junto al departamento de docencia se armó esta jornada para la introducción al área de transporte. Vamos a ver unos temas que serían como base para manejar la ambulancia. Así que espero que disfruten la jornada y le metamos. Vamos a empezar viendo el perfil del conductor de vehículos sanitarios. La actitud, la formación, los conocimientos, funciones y rol dentro del equipo de emergencia. ¿Cuáles son las actitudes a favor que tiene que tener un conductor de ambulancia? Ser una persona serena, atenta, colaborativa, seguro. En la decisión de manejo, también tiene que ser segura. Y la responsabilidad del vehículo que están manejando, el personal que está llevando y el equipo médico que está trasladando. La actitud en contra, una persona ansiosa, nervioso, temerario, imprudente, distraído, descuidado, confiado. Tienen las actitudes en contra. Formación y conocimiento. La conducción, el manejo defensivo y la educación vial. La mecánica básica del vehículo. La función del vehículo sanitario. ¿Cuál es la función del vehículo sanitario? Traslado del paciente. Llegar a asistir al paciente. Orientación y conocimiento de la zona. El instrumental y equipo médico que se traslada, cuáles son, dónde están, para qué sirven y los cuidados que tenemos que tener. Y primeros auxilios. ¿Cuáles son las funciones del conductor? La conducción de la ambulancia, el transporte del paciente y la orientación. Acá en el transporte del paciente también tenemos que poner el transporte del equipo médico. Y el rol en el equipo de emergencia es una asistencia indirecta al paciente. Evaluación de la escena, cinemática, mecanismo de lesión. Responsable de la seguridad de las personas que traslada, paciente, el enfermero, el médico, salud mental, los técnicos en emergencia también. ¿Qué lo ponemos? Si bien cada integrante del equipo de emergencia tiene sus funciones e incumbencias definidas, todo el equipo se complementa de acuerdo a los conocimientos de cada uno de sus integrantes, logrando un trabajo conjunto multidisciplinario, colaborativo y articulado para brindar la mejor asistencia posible al paciente y asegurar las mejores posibilidades de bienestar de esa persona. Cada integrante del equipo es indispensable. ¿Alguna duda con eso? ¿Quién, Darío? Bueno, ¿no tiene ninguna pregunta al respecto? Vamos a pasar a otro temita. Vamos a ir alternando nosotros. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Tareas específicas en manejo defensivo. Acá en esta imagen ustedes observan un camino, una ruta. ¿Qué más observan ahí? Bueno, eso, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué otra cosa, qué otro detalle observan? Poca visibilidad en el carril y del otro lado. Ustedes van de acá y el otro viene de acá, están cruzando, puede haber un incidente. ¿Qué otro detalle hay? Un detalle importante que no creo que se ve humo. La velocidad, respecto a la velocidad está marcada, 80 km por hora y no pueden
ir amplio. Más de eso... Darío, ¿por qué dice que se ve humo? Que dice que también se ve humo. En realidad eso no es humo, sino que es una nube, porque nosotros en ese día estábamos regresando desde la quebrada, y bueno, en la zona de San Salvador estaban quebradas, bueno, eso es lo que se observa ahí en ese sector, parece humo, es... Zona de derrumbe. Zona de derrumbe puede ser, pero en realidad nosotros observamos... Se ve una pendiente, una subida o una bajada, por eso está, posibilidad de no ver, se puede cruzar doble mano. Sí, o sea, si el vehículo viene desde la zona sur, que en este caso nosotros damos, la foto está tomada desde el norte, un vehículo que venga desde el sur, por riesgo, si no lo vemos y está cruzando, supongamos que está violando esta doble línea, hay una alta posibilidad de impacto. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Como prioridad de CBS, tenemos que tener cuidado en esos detalles de la ruta. O sea, las señales están por algo. ¿Sí? Si nosotros las violamos, vamos a ver después incidentes donde ustedes nos van a decir, ¿cómo sucedió? No tenía que pasar, pero pasó. ¿Sí? Entonces, esas cosas que nosotros mostramos, tratamos de hacer ver, cosas que, a ver, personalmente experimenté situaciones donde estuve a punto de ver un impacto por violaciones a las normas de tránsito. Entonces, esos son detalles que nosotros queremos hacer notar en esta parte, en esta introducción a lo que es el transporte y perfil, ¿sí? Después vamos a ver otros temas. Bueno, vamos a pasar a otra diapositiva. Acá tenemos el título, conductores de vehículos sanitarios, que algunos de ustedes son y van a ser, otros se están introduciendo, están entrando en el ambiente, ¿sí? Hay gente que veo acá que ya tiene años, entonces ya sabe cómo viene la mano, sabe cuál es la historia de todo esto, simplemente un repaso. Y para los demás, es algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué ven ustedes acá? En esta imagen. Una ambulancia. ¿Qué otro detalle ven en la ambulancia? ¿Eh? Perfecto. Entonces, en el detalle de las luces, ¿qué nos dicen? El vehículo de emergencia, vehículo sanitario, se caracteriza por llevar las luces encendidas, acá arriba tiene una baliza y a la vez esa baliza tiene una sirena. ¿Sí? Tiene tonos distintos, que son tonos diferentes. A nosotros nos dan un grado de apuro con no, ¿sí? Porque el tono de sirena nos da un grado de emergencia o urgencia. ¿Sí? Y algunas que ya están sincronizadas para hacer todos los tonos subsecuentes. Hay otras sirenas que tienen, digamos, otras ambulancias que tienen una consola dentro que uno le va dando el sonido, digamos, el ruido de la sirena de acuerdo a la urgencia que traslade, ¿sí? Si es una emergencia, un traslado, no hace falta sirena en el traslado, a menos que el traslado esté complicado, se transforme en un código rojo. En ese caso, sí, el médico es quien va a disponer el cambio de código, de un traslado normal a un traslado en código rojo, ¿sí? Donde se usa sirena, baliza, entonces alta y baja, todo tipo de señalización que pueda tener el vehículo de emergencia se lo utiliza. Acá dice la función del CBS. ¿Cuál es la función del CBS? El conductor del vehículo sanitario. Es el transporte de personas enfermas o accidentadas. ¿Sí? Es el transporte de personas enfermas o accidentadas. ¿Qué otra función tiene? Colocar al paciente arriba de la camilla, con ayuda del equipo, y el equipo está conformado por enfermero y a veces con médico. Entonces, el equipo siempre trabaja como una sola célula. ¿Sí? El chofer, el enfermero y el médico trabajan en equipo siempre como una sola célula. En los incidentes, por ejemplo, el rol de varios CBS, y también de enfermeros y también de médicos, cada uno sale a hacer una asistencia a un paciente, y el otro se va a otro paciente, y el otro se va a otro paciente. Eso no es correcto, porque supongamos que encontramos un paciente
crítico, ¿qué va a hacer el enfermero solo, o el médico solo, o el conductor solo? Va a necesitar que le asistan con equipos, ya sea de vía aérea, sea de medicación, sea una tabla, sea un collar, un inmovilizador lateral, y va a estar solo. Se va a quedar esclavizado inmovilizando la columna cervical y no va a haber más nadie, el otro va a estar con el otro paciente y el otro con otro paciente. Entonces, no es conveniente separarse. En los escenarios siempre el médico va adelante y los dos digamos, el enfermero y el conductor que quedan van detrás, no se separan del flujo. ¿Sí? Porque si el médico necesita asistir a un paciente que él cree en el triage que tiene prioridad, entonces lo va a asistir a ese paciente. ¿Sí? Porque en realidad va a hacer todo lo que se tenga que hacer. Irá después mirando o habrá hecho un triage anterior. Eso siempre queda a criterio del médico. Y si está el enfermero, también queda a criterio del enfermero. Siempre se trabaja en una sola célula. Si necesitan apoyo, se pide apoyo y se sigue trabajando como una sola célula. No se separan uno por allá, el otro por allá, el otro por allá, no. Eso es un error del equipo. Colaborar con los demás tripulantes de ser necesario, lo que yo estaba diciendo. Entonces, en ningún caso ustedes se tienen que separar. Es más, la unidad que llega primero, en casi todos los eventos, es la que se retira al último. Hace la asistencia, pide apoyo, entrega a los pacientes a las otras ambulancias que llegan. Si es necesario pedir un apoyo con médico, se pide un apoyo con médico. Y se entrega al paciente a esa ambulancia que llega con médico, o sea, ese paciente rojo que tiene prioridad inmediata de traslado, se tiene que hacer entregar a esa ambulancia que llega como apoyo, que se va a esa ambulancia, y los demás pacientes, a medida que son clasificados, van saliendo de acuerdo al orden de prioridad, ¿sí? De acuerdo a la necesidad de asistencia inmediata. ¿Sí? Están los rojos, los amarillos, los verdes. Ese tipo de pacientes se catalogan en ese orden. ¿Sí? El verde es el último en salir, porque son pacientes que salen deambulando prácticamente, están conscientes, orientados, todo eso. Tienen lesiones que no ponen en riesgo la vida. ¿Cuál es la otra tarea? Administrar medicina, oxígeno, entonces, no administrar al organismo, digamos, como a inyectar, no, eso se encarga el enfermero. Ustedes tienen que hacer, por ejemplo, necesitan medicina, una ampolla, pasamos otra ampolla, ustedes tienen que tener conocimiento integral de todo lo que hay detrás. ¿Para qué? Para poder asistir al enfermero o al médico cuando ellos lo necesiten. ¿Sí? O sea que tienen que saber dónde está cada cosa, dónde está cada ampolla, dónde está cada jeringa, dónde está el Avocat, el perfume, dónde están las vendas, dónde está el alcohol, dónde está la cinta, todo eso tienen que saber. Cada uno de ustedes tiene que tener muy clarito cada cosa del habitáculo de atrás, dónde está, cuál es su ubicación. ¿Sí? Porque cada elemento que ustedes les he solicitado por el enfermero o el médico lo tienen que pasar en una fracción de segundo, cuando es una emergencia. Cuando es un paciente crítico, no tiene mucho tiempo de pensar, tienen que ser automáticos prácticamente. Entonces acá dice administrar oxígeno, medicina, prestar asistencia, que es lo que yo les decía, acarrear material hacia por ejemplo, nosotros paramos la ambulancia asegurando la escena, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Desde ese punto tenemos que llevar material hacia donde esté la víctima en estado crítico, ya sea, puede que esté enredada entre los hierros, atrapada, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estabilizar esa víctima en el lugar, hasta que el bombero termine de liberar. Mientras tanto, nosotros no podemos estar cruzaditos el brazo esperando que lo liberen. ¿Por qué? Porque está sangrando, le falta oxígeno, capaz que tiene un pulmón perforado, tiene huesos rotos, todo eso hay que asistir mientras el agente bombero va destrabando a la víctima, va liberándose, lo correcto, ¿sí? Entonces, cambiar de suero, se termina el suero, hay que cambiar, o hay que cambiar algún material, también hay que cambiar porque es capaz que un collar muy chico, con medidas, todo eso, ¿sí? Limpiar tanto los elementos que vamos a asistir, o hay veces que hay que limpiar al compañero, porque hay una fecha de verano, cualquiera sea, mucho calor, ustedes saben que acá pasamos los 30 grados normales, y trabajar bajo el sol, la transpiración, ahora que estamos en pandemia tenemos que trabajar con barbijo, con antifalla, todo eso es asistencia al compañero.
por ahí se le nubla la gafa, necesita entubar, necesita que uno le pase una gasa, que le seque la transpiración y le limpie la gafa para poder entubar. Todo eso es asistencia y le parte la limpieza, tanto del personal, del compañero, o también es limpieza integral del vehículo. ¿Sí? Comunicar si se necesita apoyo, si necesita seguridad en escena, cualquier detalle que se presente se debe comunicar. ¿A dónde? A la base. O sea, nosotros estamos trabajando por esta base, estamos trabajando por la base 9, 10, 7, cualquiera sea la base. La función de comunicar es elemental. Nosotros trabajamos en función de la comunicación. Caso contrario, nosotros no podemos tener ninguna información. ¿A dónde vamos? ¿Qué asistimos? ¿Qué necesitamos para asistir? Necesitamos cuántos elementos, si un código flecha rota donde supera la capacidad de respuesta, todo eso. Nosotros tenemos que estar alertas en todo sentido. ¿De acuerdo? Conducirlo se refiere a que, bueno, cuando nosotros arrancamos el sistema por allá hace 18 años, nosotros nos encargamos de documentar la ficha del paciente mientras el enfermero o el enfermero médico iba asistiendo al paciente. Nosotros íbamos tomando nota para ganar tiempo de todos los datos del paciente, obra social, número de documento, afiliado, domicilio, incluso cuando el enfermero iba tomando los signos vitales, registrábamos todo. Y en la ficha ustedes van a ver, la mayoría conoce las fichas. Cada casillero, la hora que se registra, la hora de llegada. Todo es elemental cuando hay una demanda, ¿sí? Ustedes cuando llegan, por ejemplo, al lugar, registran su hora de llegada, y es muy diferente la hora de llegada al registro de la planilla de asistencia. Ustedes, supongamos que llegamos al lugar a esta hora. Tenemos que bajar y salir corriendo 5 cuadras, o 1 kilómetro, o 100 metros. Hay una diferencia de tiempo. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, cuando nos demore llegar. A partir de ese momento nosotros registramos en la planilla de asistencia esa hora. Muy distinta a qué hora llegamos con la ambulancia al lugar. O sea, cuando confirmamos QTH, estamos en el lugar, podemos estar con el paciente al lado, o como podemos estar con el paciente a 100 metros, a 200 metros, porque no puede entrar la ambulancia más allá. Entonces, sí o sí, hay que advertir eso. Porque nosotros, a partir del momento que hacemos contacto con una víctima, empezamos a hacer reanimación, empezamos a dar respuesta, empezamos a asistir, y si en un caso el paciente fallece, y si en un caso ese familiar hace una demanda, el abogado va a ir a corroborar los tiempos de respuesta. A ver, ¿a qué hora llegó la ambulancia? ¿A qué hora hizo primer contacto? ¿A qué hora se tomó los signos vitales como primera respuesta? Todo eso corrobora con las planillas que están acá en la base. O sea, el elemental que nosotros hagamos, por eso siempre se sugiere, pero nunca se hace, es sincronizar el reloj de la base de los operadores con los relojes de las ambulancias, cosa que manejen un solo horario. Yo hasta ahora, en todo el tiempo que llevo acá en el examen, nunca he visto sincronizar relojes de las ambulancias con el de la base. Es algo necesario en algunos casos, ¿sí? Bueno, tocar el claxon, quizás dentro de un tiempo tocamos claxon, porque dicen que ya pidieron, así que pisar, esa palabrita pisar, cuando nosotros vamos a hacer algún tipo de asistencia de rescate, pisarla con cuerdas, la tabla, y algún lugar, por ejemplo, bomberos que están abajo, nos piden que ayudemos con las cuerdas, entonces tenemos que tirar, pisar la tabla hasta que nosotros hacemos contacto con la víctima. Mientras tanto, el bombero está abajo tratando de ayudarnos también. O sea, ese es otro equipo. Trabajar integrado con el equipo que no es de nuestra institución, sin embargo, nos ayudan. Es el complemento de nosotros. Bomberos, seguridad. ¿Sí? Siempre va a ser necesario que nos integremos a otros equipos también. Después tenemos cargar, volvemos a lo mismo, cargar el paciente, nos rescate. Vamos cargando medicación, vamos cargando mochila, después tenemos que volver cargando un paciente con tabla y con todo lo que eso implica. ¿Sí? Localizar antes de salir, localizar el GPS, dónde voy, en qué calle voy, el número para no andar dando vueltas como trompo.
tengo que localizar el lugar a donde voy, la calle y la intersección, preguntamos al operador cuál es el destino del Víctor tal, Víctor 245, 236, en el que toque usted, ¿sí? Siempre el operador tiene que estar al tanto con qué unidad está trabajando en el momento de ser activado, porque hay operadores que, por ejemplo, en esta base tienen cámaras y por ahí está modulando Víctor tal y Víctor tal en zona 2. Pues estuvo acá. Entonces, siempre nos identificamos. ¿Cuál es el destino para o sea, ustedes están en el Víctor que están acá en la central? ¿Cuál es el destino de Víctor tal? Entonces, justamente para que se le despierte la alarma al operador, si yo activo otro. ¿Entienden? O sea, eso pasa. Con el correr del tiempo, ustedes van a ver que todo lo que se dice en esta clase, hay un 80% de certeza y un 20% de ficción. ¿Por qué nosotros trabajamos sobre eso también? Porque nosotros trabajamos sobre la posibilidad de que exista. ¿Sí? O sea, en función de lo que nosotros usamos como alimento nuestro, que es la bibliografía, nosotros siempre encontramos detalles que a nosotros nos complementan para ayudar a que ustedes entiendan que es necesario que se explique acá en las clases. ¿Sí? Después tenemos operar, colocar, empujar camillas, reparar. Por ejemplo, nosotros tenemos base en La Quiaca, La Pampa, tenemos base en Marhuaca y bueno, para allá, para el Tamal, también San Pedro. Que hay siempre una situación, ahora son ambulancias todas nuevas. Hemos pasado ya con el tiempo de tener ambulancias desgastadas por el uso, qué sé yo, pasó el tiempo, las políticas de turno no han sido capaces de reponer los vehículos en tiempo y forma. Bueno, pasó que tuvimos que reparar vehículos a medio camino. Entonces, por eso ponemos reparar, informar de las reparaciones, reducir velocidad, reanimar, efectuar revisiones, adaptar, estirar, transportar, advertir, escribir, volvemos a lo mismo. Eso es toda función del CBS. Si bien es cierto que tenemos un equipo, pero hay cosas que nosotros nos encargamos de manera individual. Y sí, ahí nos tiene que ayudar. Los enfermeros, por ejemplo, cuando tenemos una situación, el enfermero tiene un paciente crítico, tenemos una falla mecánica, el enfermero hace maravillas arriba de la ambulancia, lo deja estable por un par de minutos y va a ayudar. Porque necesita la ambulancia que lo traslade a destino, porque si se queda él atendiendo al paciente, nosotros trabajando abajo, capaz que nosotros necesitamos ayuda y necesariamente necesitamos que baje el enfermero. Entonces, por eso que hacemos esta acotación en esta parte. ¿Sí? Entonces, reparar las unidades ha sido una tarea que nos ha tocado vivir y hoy tenemos unidades nuevas, así que hay que cuidar a las unidades nuevas. Siempre, porque algún día ustedes tienen que pensar que salen de la guardia y puede que en su casa, lo que nunca pase, pero necesiten esa ambulancia, que ustedes en la guardia lo han maltratado, lo han dejado así a media pila, le entregaron a la guardia como que está todo bien, y de repente necesitan que esa ambulancia dé respuesta en un hogar de ustedes. ¿Qué pasa? Esa ambulancia nunca va a llegar, porque se va a terminar de romper. Entonces, siempre hay que tratar las unidades de emergencia que nosotros trabajamos con el mayor de los cuidados. ¿Sí? Donde no hace falta velocidad, ¿para qué ponerle velocidad? Venir al 20, 30, no hay apuro. Si cuando te necesitan activar, agarran la radio o el teléfono, te activan, ahí sí, bueno, aceleramos un poco de acuerdo al código, pero mientras tanto no hace falta ponerle velocidad a calles de piedra, pozos y todo eso. El cuidado de las unidades es necesario. ¿Me das 5 minutitos para que...? Bueno, dale. Esta es una parte, digamos, un poco aburrida, un poco tediosa, monótona, pero es necesaria porque muchos de los conceptos que acá se explican nos ha tocado a nosotros experimentar en alguna oportunidad. Entonces siempre es necesario que se ponga de manifiesto para que tengan en cuenta y no les dejemos la nota. Un poquito más de volumen. Sí, Silvio, estamos aceptando a la gente que quedó afuera. Ya.
Bueno, No está hablando Darío, por eso no se escucha. bien. No, quiero descansar un rato. Hola, Humberto Girón, de Perico. Recién me agregué. Sí, Humberto. Buenas Estamos tardes. en la clase, estamos admitiendo de nuevo. Ya va a Sí. continuar Darío, ¿sí? Bueno, Humberto, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? Y apagar tu cámara. ¿Listo? Por favor, cuando lo entienda. Espera que lo voy a silenciar. Listo. La prevención de riesgos. En el TBS recae una tremenda responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Siete del personal y el cuidado del equipo. Claro, exactamente, o sea, todo el combo que ustedes tienen arriba, la responsabilidad de la ambulancia, del equipo, del personal médico, personal enfermero, ustedes y del entorno, llámese peatones, llámese vehículos que transitan a la par, en las intersecciones, en las motos, la bicicleta, y todo eso, ¿sí? Transportar una preciosa carga humana, básicamente es eso, porque nosotros trabajamos para salvar vidas, entonces ese es el punto. Cuando la persona que necesita de cuidado médico a un centro asistencial, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Hacer que esa persona, ese equipo llegue primero a la respuesta y luego que se asiste con la víctima al llegar al centro asistencial. No cualquier centro asistencial, ojo, tienen que preguntar a su compañero, sea enfermero, sea médico, a dónde lo trasladamos, cuál es la prioridad de atención. Si es, por ejemplo, una salita de primeros auxilios, perfecto, lo llevo a una salita de primeros auxilios, pero no voy a llevarlo a una salita de primeros auxilios a un politraumatizado. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, supongamos, estamos en Palpalá, no le vamos a llevar al hospital de Palpalá cuando podemos llegar al Soria con un politrauma. O sea, esas son las prioridades. ¿Se entiende? Siempre nosotros trabajamos, por ejemplo, allá para la zona de San Marcos, por ejemplo, póngase, llámese un hospital X, que tiene cierta distancia a ese hospital, pero no obstante tienen uno de mayor complejidad, sea en San Pedro o en Libertador, o de última al Soria. Entonces tienen que darle prioridad de acuerdo a la gravedad del paciente, de la gravedad de sus heridas. ¿Sí? Esa es la primera de las razones que se transporta al paciente al lugar indicado en el menor tiempo. ¿Sí? Después está la seguridad y el manejo eficaz para llegar a su destino, que es lo que yo les decía. ¿Sí? La responsabilidad por eso es tremenda, es alta la responsabilidad que tiene el CBS, y no por eso nosotros no vayamos a creer que somos la estrella. Esto es equipo, entiendan, esto es equipo. Nosotros no hacemos nada sin el médico y sin el enfermero. El médico no hace nada sin el enfermero y sin el CBS. Y así pasa lo mismo con el enfermero. ¿Por qué? Porque el enfermero va a estar acá con su bolsito, no va a haber quien transporte al lugar.
y de allá tampoco, y me traiga con la víctima y con su equipo. Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, con nuestra ambulancia, sin médico, sin enfermero, ¿qué hacemos? Nada, no vamos a hacer más nada que cargar una bolsa de papa y traerlo y en medio camino se muere. Si no tiene asistencia arriba de la unidad, no llega. ¿Sí? Entonces, todos somos un equipo. Es parte de nuestro equipo también los radiooperadores. Los radiooperadores son la columna vertebral de un sistema de emergencia, por lo tanto, los radiooperadores tendrían que tener un conocimiento similar al nuestro. ¿Para qué? Para poder, digamos, saber y entender qué es lo que nosotros hacemos en terreno. Porque, a ver, en mi caso yo estuve en la tropa, en la trinchera, después subí a 6 años a ser radiooperador, entendí cuál era la necesidad de mis compañeros, trabajar bajo el sol, bajo la lluvia, en piedra, bajo vidrio, o sea, tirarse en el piso, porque yo lo había pasado por eso. Entonces, me ayudó demasiado a entender cómo trabajar con mi equipo cuando yo agarraba el teléfono y lo tenía que activar para una situación de emergencia, ¿sí? O de emergencia. Entonces, eso ayuda mucho incluso a entender los tiempos. Uno cuánto más o menos estima, cuánto va a demorar en una reanimación, en una inmovilización. Así es que eso es necesario y me gustaría, o sea, siempre yo propuse que empiecen desde abajo, pero bueno, como el sistema camina a pasos agigantados, lamentablemente no se hace eso. Que el operador pase primero que tocar y recién suba a ser despachador o telefonista. Párate, Darío, por favor. ¿Se entiende? Entonces, ahí estamos. La necesidad que nunca se concretó. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Y qué tenemos acá? Los objetivos a considerar. Tenemos la prioridad que debe respetar un CBS cuando responden con luces, sirenas en situación de emergencia. ¿Cuáles serán las prioridades que nosotros tenemos que respetar? ¿También? ¿Sí? ¿Qué otra? La gravedad de la herida. ¿Cómo? La gravedad de la herida. La gravedad del herido, sí, pero en realidad acá estamos hablando de las prioridades que debe respetar un CBS cuando responde con luces y sirena a una situación de emergencia. O sea que cuando uno va desde la base hacia el lugar del siniestro, ahí hay que respetar, hay una serie de prioridades a las que nosotros debemos apoyarnos, respetar eso. La ley de tránsito, la velocidad, los cruces, las calles. Nosotros no por ser ambulancia vamos a ir a reventar los semáforos, porque no vamos a ir en quinta y esperamos la sexta y pasamos todas las calles, las intersecciones así como venimos, porque siempre va a haber uno que venga con los metros grados, en invierno sobre todo, con el volumen del estéreo a todo lo que da y no escuche la sirena. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a cruzar y nosotros venimos y nos lo llevamos puesto. ¿Sí? ¿Dónde es cuando se activa la emergencia, se activa el político, que ellos pueden liberar? Acá nunca ha pasado eso. El único lugar donde yo pasé realmente eso, que la policía me libere el tránsito, cuando fue una asistencia de 18 años, acá en San Pedrito fue. San Pedrito reanimamos una persona que era de la fuerza, entonces cayó con toda la gente de la motorizada, después que estaba la motorizada, y entendimos que era el personal de la fuerza. Entonces, ya digo, que nosotros lleguemos rápido a una liberación de vamos a ir por tal lugar. Entonces, ellos qué hicieron, se adelantaron, bloquearon 2 o 3 calles y nosotros, me acuerdo que demoramos de San Pedrito a Soria 2 minutos y medio, 3 minutos, porque estaba toda la avenida cerrada, o sea, se iba ganando por esquina. Pero nunca más. Sí. Si Sirena, pues, con habilidad de paso, si no pide permiso. Claro, a veces no se da permiso. Por manejo ya del 01. Es así.
Claro, pero en ese caso, digamos, que yo le explicaba, era que las policías bloquean las calles, bloquean las entradas, entonces directamente no entra ningún vehículo y nosotros lo tenemos libre. Entonces sabemos que de aquí a 3 esquinas nosotros tenemos el tránsito a toda velocidad porque están todas las esquinas bloqueadas, todas las entradas de vehículos están bloqueadas. Y así, pasamos y ellos nos ganan porque son vehículos rápidos en moto, bloquean las otras esquinas, entonces nosotros tenemos libre tránsito. Eso en realidad te digo, vos podés manejar la situación con la fuerza. Claro, nosotros... Lo que dice, ustedes chicos tienen que saber que la ley de tránsito de 24.49 es muy clara. En la parte de vehículos de seguridad, en ningún lado de eso no tenés prioridad de paso, nada. El semáforo rojo es semáforo rojo. Y el disco pague equivale a un semáforo rojo. Y la ley es una Por sola. supuesto, no se ganan de esquinas, frenan, digamos, todo esto te va a dar paso. Pero acá ha pasado, nosotros compañeros pasar de ser rojo. Por ejemplo, que la sirena sin permiso, pero Nada. La ley de tránsito no te autoriza pasar de línea. En realidad, la sirena es para pedir permiso y si te dan permiso. Si no te dan permiso, uno tiene que aferrarse a lo que es la ley de tránsito y ir como cualquier vehículo, tranquilo, con la sirena a lo que da, pero a que te escuche el vehículo de adelante, a que te dé permiso, esa es otra historia, ¿sí? Nosotros tenemos que siempre cuidar, más allá que vayamos en código rojo, que tengamos la sirena puesta, que podamos exagerar un poquito, pero tampoco vamos a poner en riesgo la ambulancia o los otros vehículos que tenemos a la par, adelante, todo eso, los peatones. Todo es un combo donde nosotros tenemos que tener precaución siempre. Lo único autorizado que acá está, digamos, tiene prioridad de paso y así a la velocidad que va son las autobombas, porque bueno, dentro de todo, lo que es la autobomba cruza y si choca no se hace nada, es un acero prácticamente la plataforma que tiene. ¿Sí? Los aspectos humanos que influyen sobre su responsabilidad al conducir, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que considerar? La lucidez, el descanso, todo lo que sean efectos de medicamentos que estén ustedes consumiendo, aunque sea por un leve resfrío, tienen que ser considerados al momento de manejar, al momento de tomar la guardia, informar a los jefes de sectores. ¿Por qué? Porque por más que sea un antigripal, tiene algún efecto sedante y eso influye en el reflejo del conductor. El estado de ánimo, o sea, si uno se peleó con la novia, con la esposa, qué sé yo, eso es determinante en el momento de manejar vehículos de emergencia, ¿sí? O sea, por eso que nosotros siempre tratamos de evitar todo tipo de altercados cuando vamos a las situaciones, a las asistencias. ¿Por qué? Porque eso influye de sobremanera en la conducta del conductor después. ¿Sí? Si nosotros tenemos que hacer una asistencia y hemos tenido una discusión o nos agredieron, todo eso influye mucho. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos aspectos humanos. ¿Sí? Los componentes del sistema de conducción de emergencia, ¿cuáles son? ¿Cuáles creen que son? Todo, iluminación, todos esos componentes, ¿sí? Las luces, incluso las luces estándar, que son las balizas, luz baja, luz alta, todo eso. Saber los componentes mecánicos de su vehículo, todo el detalle. Los tres guardias ustedes tienen que estar informados y revisar la unidad al 100%. Aunque le diga el compañero que está todo en orden, ustedes qué tienen que hacer, tomar la guardia y revisar todo, porque quizá yo soy un pícaro, eso que entró ayer, yo entré hace 18 años, yo digo que está todo normal, total el auxilio lo perdí, el gato me lo llevo a mi casa, la llave de ruedas también, y se lo dejo como normal. Ustedes se van, me escuchan a mí, me dicen, me dejó todo en orden, me dijo que estaba todo en orden, me aceptó porque las novedades estaban todas en orden, pero cuando realmente recibo la guardia, voy a hacer una asistencia, pincho un neumático, voy a ver la rueda, no está, voy a ver la llave de rueda, tampoco está el gato, tampoco está, pero si me dijo que estaba todo normal, ese detalle, entonces, ese detalle vale.
¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Revisar todo. Porque esté bien o porque esté mal, lo revisan. Todo, igual. Rayones, todo detalle que haya que marcar, que registrar en las planillas, se revisa. Inclusive con unidades nuevas igual hay que revisar el otro porque son vehículos que están Con mayor detalle, porque por ejemplo, ¿qué va a decir? Por ejemplo, el jefe de transporte te puede decir, el que rompe paga. No te avisó, vos detectás que está rayada, que está rota, bueno, vos te hiciste cargo, firmaste la planilla, o el otro le va a poner, le agarra el teléfono y dice, che, ¿por qué no avisaste? Y no, cuando yo salí estaba todo sano, yo le dije al conductor que nos llevó, estaba todo en orden y no había ninguna novedad. Entonces, ¿qué hace? Te comés el garrón de que el móvil estaba rayado de la guardia anterior y te tenés que hacer cargo vos. Entonces, por eso se revisa. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del inventario? Ya lo hablamos hace rato. Salvar vidas. Ese es nuestro objetivo en este sistema que ustedes están para salvar vidas. Y para salvar vidas, ¿qué tienen que hacer? Llegar bien, llegar bien a la escena. Llegar bien con el equipo, con la ambulancia en condiciones, cosa que cuando tengan que rescatar, tengan a la víctima lleva a la ambulancia, puedan llegar a destino, ya sea al centro asistencial más cercano o más lejano, de acuerdo a la gravedad del paciente, lleguen, no tengan ningún inconveniente en llegar. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo fundamental, elemental sería. La responsabilidad del CBS. ¿Conducir una ambulancia durante la respuesta a una emergencia es peligroso? Sí. ¿Por qué? Por el mismo tránsito. ¿Cuál sería mejor no ser peligroso, no ser un riesgo? Un riesgo es sinónimo de peligro. ¿Sí? Cualquiera sea el riesgo, o sea, puede ser un riesgo, es un sinónimo de peligro. Por más menor que sea, es sinónimo de peligro. La conducción efectiva bajo condiciones requiere una persona madura que se encuentre alerta y haya adquirido hábitos de conducción segura. ¿Qué quiere decir con esto? Que no haya subido de una bicicleta a una ambulancia, eso quiere decir. O sea, que tenga experiencia, que sepa lo que está haciendo y por qué está lleva la ambulancia. ¿Sí? O sea, hay que ser consciente que cuando uno se sube a una ambulancia, no se sube. Yo manejé una bicicleta todo el tiempo, ahora me subo a una ambulancia, se estrella, ¿no? Hay que pasar las etapas, hay que habituarse. En mi caso, cuando yo empecé por allá por el 90 más o menos, a mí me ponía nervioso la sirena, entonces yo no estaba, digamos, seguro. No me sentía seguro. Fui consciente de eso hasta que me empecé a habituar cada vez más. Bueno, hoy no me afecta la sirena. Pero en principio sí, me afectaba la sirena, entonces no estaba en condiciones. No era lo mismo que haber subido de un vehículo particular que manejaba yo habitualmente a haberme subido en una ambulancia. Eso no era normal. ¿Sí? Porque no estaba bien que me altere la sirena. Entonces tuve que hacer una adaptación. Nosotros empezamos, en el caso de ustedes como ejemplo, digamos, serían los BIR. Digamos, una buena vía empezar por los BIR, porque los BIR nunca tienen sirena, asisten a situaciones de consultas, pacientes estables y todo eso. Entonces, después luego pasarán a los vehículos de transporte y traslado, que son también parte de los BIR, y después sí las unidades de emergencia, que ya van a subir con mucha más solidez, mucho más conocimiento incluso. O sea, no le van a tener miedo al estrés que produce una situación de un incidente con víctimas múltiples, a un herido con arma de fuego, a un herido de arma blanca, donde hay mucha sangre, todo eso. Nada de eso les va a impactar. Entonces, eso es bueno para el sistema, no digamos, ingresar en una situación de estrés cuando uno es muy distinto, digamos, no conocer a conocer. Uno cuando no conoce se estresa, no sabe para dónde disparar, qué hacer. Cuando uno empieza capacitándose o empieza adaptándose de a poco y de abajo, es mucho más evitable de las situaciones de estrés extrema. ¿Sí?
De pronto esa situación de estrés se puede llevar a ustedes a desencadenar algunos cuadros, algunas enfermedades que ustedes pueden ser que lo tengan como dormido y una vuelta de tuerca. Hay compañeros que pasaron de ser una persona normal a ser diabético por un grado de estrés que tuvieron. Eso lo tengo en mi guardia, ¿sí? Hablo de mi guardia, del tiempo que yo vengo trabajando con mi equipo, ya hace más de 10 años que vengo con el mismo equipo. Bueno, han pasado cosas que por la misma situación de estrés. Entonces, es recomendable siempre también tener una buena disciplina en la alimentación, una buena conducta en ejercicios y todo eso, básicamente para evitar estos cuadros. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Acá tenemos, se debe pensar que el conductor es la prioridad número 1, ¿no? Bien, ¿por qué? Sí, porque sin el chofer no llegaríamos al lugar deseado. Perfecto, o sea, no llegaríamos al lugar deseado, dice la compañera acá, pero en realidad yo les dije que uno no se debe considerar el número 1 porque somos un equipo, como decía acá el compañero, por lo tanto, todos trabajamos en la misma situación, al mismo nivel, ¿sí? Con la diferencia de que uno, bueno, como profesionales, enfermeros, médicos, pero en el momento de asistir a la víctima somos todos iguales porque trabajamos con el mismo objetivo, ¿sí? Entonces, el conductor, de alguna manera sí, es la prioridad, pero, no obstante, nosotros no tenemos que subirnos al caballo de que somos la estrella. No es así. ¿Sí? Nosotros somos un equipo y también tenemos que trabajar como tal. Sin el conductor nadie podrá ser ayudado. Sí, es verdad, nadie podrá ser ayudado, pero eso no nos da pie a nosotros a volar. Porque si, como les dije antes, o sea, si nosotros no tenemos el enfermero, no tenemos el médico, no somos nada, somos una ambulancia, que no vamos a poder hacer nada, más que manejar con una víctima que se nos va a terminar muriendo por el camino, si no es así. Tenemos un poco de aspectos legales. El conductor, como conductor del vehículo de emergencia, debe estar informado acerca de las leyes y las exigencias legales bajo las que deberá operar el vehículo y hacerse responsable de él. Es lo que decíamos, que hay que respetar los semáforos en rojo, las señales de tránsito, los límites de velocidad, todo eso, ¿sí? Porque si nosotros llegamos a infringir una de las leyes, somos castigados como cualquier otro vehículo particular, ¿sí? Con multa, con sanciones. Hay provincias donde tuvieron arrestos y condenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han incurrido en un accidente donde hubo víctimas fatales. La justicia logró comprobar que era responsabilidad del conductor de la ambulancia, iba con sirena, iba con baliza, iba con todo, pero murió una persona. Iba en exceso de velocidad, o sea, en velocidad no permitida. Entonces, le castigó la ley, le quitó el laburo, le mandó a la cárcel, y bueno, eso como antecedente ya está asentado y queda sujeto a cualquiera de nosotros que pudiera incurrir en los mismos problemas, nos va a condenar como cualquier vehículo, digamos, cualquier conductor, sin mirar que éramos un vehículo de emergencia, que estábamos manejando una ambulancia del SAME o de un servicio privado, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay que ser responsable cuando uno maneja una ambulancia, sobre todo en situaciones extremas de estrés y todo eso, no cree que coger es lo mejor, no es lo mejor. También cuando uno llega a la situación, digamos, al escenario, tenemos que tener siempre la prioridad nuestra, cuál es seguridad, la seguridad de la escena, asegurar nuestra escena cuando no hay nadie, nuestro escudo de salvación es la ambulancia. Vamos a ver más adelante cómo está presentado para que ustedes más o menos lo entiendan mejor cómo es la situación de seguridad en la escena. ¿Sí? Antes los servicios de ambulancia eran casi inmunes a las acciones legales. Hoy en día los conductores pueden ser castigados por cometer acciones negligentes y descuidadas. Es lo que yo le decía recién. O sea, la justicia logró determinar la responsabilidad legal del conductor y
lo determinó que era culpable. Por lo tanto, cumplió su condena. Creo que hasta ahora sigue en cárcel por la muerte de una persona. ¿Cómo responder a una llamada? ¿Qué se debe hacer cuando suena la alarma y el conductor es despachado a una emergencia? ¿Qué se debe hacer? Preguntar al lugar en qué zona es, o sea, para saber a dónde estamos yendo, porque claro, que hay varios que no se pueden ingresar. ¿Y de qué se trata? ¿Qué vas a ver? Ya, Lugar referente. primero, recibir los datos del despachador. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el motivo de la llamada? ¿Cuál es el código de la activación? ¿Sí? Cuando uno se sube a la ambulancia, ¿qué tiene que hacer? Primera medida, que el equipo... El equipo... No, eso se hace en la entrada de guardia. Entrada de guardia, y a cada conclusión del servicio se determina que todos los equipos que uno tiene arriba de la ambulancia estén operativos. Uno hace una asistencia y utiliza desde las ampollas, desde la jeringa, utiliza tablas, utiliza vendas, utiliza laterales, collar, camilla. O sea, una vez que termina todo eso desinfectado, algunas veces tiene que pasar, pero pasa, roto algunos equipos, se tiene que reemplazar, tiene que lavar, limpiar, tiene que quedar operativo para un próximo servicio. Entonces, eso se hace. Anteriormente, en la sección de guardia se hace una valoración de todos los equipos que estén operativos, respirador, monitores, ¿qué más tenemos? El equipo de Se hace un control general, digamos. Tenemos bolsa de vía aérea, tenemos el desfibrilador, tenemos el respirador, revelador, todo eso de equipos tiene que estar funcionando. Eso se encarga el personal de enfermería, pero nosotros tenemos que estar atentos que eso funcione también. Nosotros, si no funciona, el enfermero no se dio cuenta que eso no funcionaba, o por el apuro de que te activan y bien llegada al servicio, que vamos a ocupar bien, no terminó de revisar. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a todo eso. Entonces, acá dice, ¿qué hacer cuando suena la alarma? Faltó algo que es determinante, ¿sí? ¿Qué es? Nosotros cuando nos subimos a la ambulancia, nos sentamos, nuestro compañero y nuestros compañeros secundarios, médicos, enfermeros, Cinturón de seguridad. Exactamente, cinturón de seguridad. O sea, el equipo completo tiene que estar asegurado, porque ¿qué pasa si yo activo el 01 y se me cruza una persona, se me cruza un vehículo porque no te dan paso, porque en su prioridad es verde, está en verde y yo quiero pasar? Eso es el complemento de lo que yo le venía diciendo anteriormente. ¿Sí? Pegamos la frenada y todo el personal que está sin cinturón se viene contra el divisor o contra lo que encuentre en su paso. O sea, si no está con cinturón, se cae, se golpea, se lastima. Quedamos con un personal menos, quedamos fuera de servicio y eso implica que nosotros no vamos a llegar al destino a salvar a las personas que nos encomendaban para salvar, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué hacer cuando se aproxima la escena? Verificar si la zona es segura. Verificar que la zona se asegura. ¿Cómo verificamos? Asegurar la escena, ver si la escena es segura. Sí, puede ser, pero ¿cómo hacemos para verificar? ¿Qué observamos? ¿Qué? Con la cinemática. La cinemática secundaria, la cinemática secundario a lo que estoy hablando yo ahora. La cinemática, después vamos a hablar sobre la cinemática, tenemos mucho que hablar de la cinemática. Pero acá lo que tenemos que hacer es no hacer la mirada en tubo. Cuando uno hace la mirada en tubo, ¿qué hace? Esto, y así. No, errores, nosotros tenemos que abrir todo el panorama, o sea, mirar. Exactamente, ¿sí? Tenemos que usar todo nuestro sentido de percepción, porque si nosotros vamos a una escena donde hay, por ejemplo, donde hay barro, donde hay muchos arbustos, ¿sí? Donde la ruta por ahí no está despejada, hay yuyo, entonces nosotros tenemos que analizar la seguridad de la escena y de paso tenemos que ir viendo en cuál fue el lugar del impacto, la trayectoria de todo lo...
Claro, fijar de dónde comenzó, digamos, el impacto o el accidente. Fueron, ¿sí? Si ponele, fueron desde donde yo empiezo a llegar a la escena, hay fragmentos, hay que analizar el impacto, el punto de impacto. Con eso ya entramos a ver parte de la cinemática. Si los fragmentos están hacia acá, hacia allá, vamos a determinar la velocidad que iba un vehículo o el otro vehículo. ¿Sí? O sea, la trayectoria de los fragmentos nos ayuda a ver cuál es el vehículo que lleva mayor velocidad. Ya vamos a ver después lo que es masa, velocidad y todo eso. Vamos a analizar esa parte también. El uso de los cinturones de seguridad tanto para el conductor como para el acompañante, lo que decían recién, lo que hablamos recién. La ruta que deberá pensar para llegar a su objetivo. ¿Sí? Analizamos, recibimos los datos de el operador donde nos indica a dónde vamos, a qué ruta vamos, a qué calle vamos. Entonces nosotros tenemos que dar prioridad a la ruta más corta siempre. Eso no quiere decir que nosotros vayamos por la ruta más corta, sino también tiene que ser una ruta transitable. Porque no vamos a ir una ruta más corta, vamos a pasar en contramano, vamos a saltar el pozo, vamos a pasar por los bulevares y todo eso. ¿Entienden? O sea, por ejemplo, en la ruta Perico hay una importante división. Como esta no es imposible pasar. En cambio, la ruta de Perico tiene una importante división, pero que está a la altura de que nosotros podamos pasar de un lado al lado saltando eso. He visto que pasó una ambulancia así, entonces le pongo de ejemplo. Una ruta también que tenga menos semáforos. También, sí, exactamente. Incluso la ruta de la 66 que tiene un bulevar en el medio, pero no tiene ningún donde haya menos tránsitos. Eso tampoco es apropiado, ¿sí? Tampoco es apropiado porque hacemos En el caso de los pacientes y enfermeros, ¿deben llevar el cinturón o todo depende? Todo, siempre en un código rojo se debe llevar el cinturón, tanto el enfermero como el médico. ¿Sí? Hay que obligar que eso suceda. Pero en el tema de las camillas de los móviles nuevos, ¿tienen cinturón para los pacientes también? Sí, tienen. Todas las camillas vienen con cinturones enteros. Tienen que descubrir a los cinturones que están debajo de las colchonetas, hay veces que están debajo de las planchas de metal. Pero todas las camillas vienen con 5 puntos de cinturones. Después dice el uso de los sistemas de radiocomunicación, el uso de las balizas de la sirena, el uso de los sistemas de comunicación. Eso también es un tema a chequear cuando uno ingresa a la guardia. Tiene que cerciorarse de que el equipo de comunicación esté funcionando, que puedan tener una comunicación permeable entre el móvil y la base. Si no, usar el teléfono, que su teléfono tenga suficiente carga. Si no tienen teléfono, tendrán que pedir un WIN o un HT que es handy, ¿sí? A la base, tienen que proveerle. Todas esas son prioridades que se dan en el momento de la recepción de guardia antes de iniciar un servicio. Los cinturones de seguridad, hay que enfatizar que en este punto la importancia de la utilización de los cinturones de seguridad por parte del conductor y el equipo médico, como así también por parte de los ocupantes ocasionales de la ambulancia, o sea, los acompañantes, ¿sí? Todo el mundo tiene que estar asegurado para iniciar el transporte de la víctima hacia el lugar de asistencia definitivo. O sea, si nosotros llevamos un paciente al Soria, al Sena, al San Roque, al Fátima, al Zabala, tenemos que asegurar que los familiares, el enfermero, el médico estén asegurados. Dice, lo que no podemos refutar son los hechos. Los cinturones de seguridad salvan vidas y reducen daños. Eso lo van a ir adquiriendo, digamos, a medida que pase el tiempo. Y se van a ir dando cuenta que es así. A medida que vayan haciendo asistencia, realizando procedimientos, los cinturones salvan vidas. ¿Sí? Sin ir más lejos, hace 2 guardias atrás, tuve una situación donde tuve que hacer una frenada intempestiva, sería rápida, y el personal de Sierra Mike iba sentada, pero no estaba con cinturón de seguridad puesto, tenía el posabrazo puesto, ¿sí? Y no el cinturón. Cuando yo le dije, ¿tiene el cinturón
puesto, sí, tiene el cinturón puesto, bueno, pero en ese momento no tenía el cinturón puesto, no se iba a escapar de ahí, pero la lesión de la frenada y el posabrazo te hace daño. Lo correcto es tener las butacas mirando hacia atrás, sobre todo la butaca que tenemos en la cabecera de la camilla, tienen que estar mirando hacia atrás, cosa que el que se sienta no corre riesgo de que sea lesionado por el posabrazo, sea una frenada o un impacto. ¿Qué va a pasar? Toda la parte del torso, la espalda, las cervicales van a estar apoyadas por la butaca y no va a haber riesgo de que se lesione. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. El personal de enfermería lo mismo, se tiene que sentar con cinturón, cosa que no corre riesgo. Y se mantiene el conductor detrás del volante, permitiéndole mantener el control ante una eventual maniobra evasiva por si hay una colisión. Sí, esto también es parte de lo vivido sin cinturón de seguridad. En muchos de los casos, uno hace un volantazo y el mismo impulso te saca del lugar. Te saca del lugar y te corre. Vos al perder el punto de ubicación, perdés el punto de la noción del lugar donde estás maniobrando. O sea, vas a maniobrar para cualquier lugar menos para donde tenés que maniobrar. Ya te quitó el punto de apoyo, como que te expulsa la velocidad. Entonces te corre. De pronto vas a terminar sentado arriba del posabrazo de la puerta o de la palanca de cambio, menos en el lugar donde tenés que estar si no tenés cinturón de seguridad. ¿Sí? Eso es real, no es una ficción. ¿Sí? La formación de un conductor del vehículo de emergencia, como corresponde, puede evitar pérdida de vidas humanas y patrimoniales importantes. ¿Sí? Uno, si tiene una formación, evita exceso de velocidad innecesario, evita cargar demasiado al vehículo de emergencia, porque por ahí hay situaciones donde cargamos un paciente y se quiere subir la familia completa. No sirve así. Como mucho un acompañante y nadie más. Si tiene un nene menor de edad, un niño, no tiene con quién dejarlo, va a tener que inventar un vecino o algo de eso. Por caso contrario, se tendrá que quedar. Ahora en pandemia, nosotros no estamos autorizados a tener acompañante. Va el paciente y el familiar acompañante se transporta o en colectivo o en un vehículo de transporte alternativo. Pero no trasladamos acompañante en ambulancia. Antes sí íbamos un acompañante y el paciente. Empezó la pandemia y se cortó eso. Porque nosotros no sabemos si el acompañante puede ser sospechoso, contacto estrecho o positivo, y ponemos riesgo a todos. Ya con sola asistencia estamos poniéndonos en riesgo. ¿El CBS del 227 o del 218 Melina? Entonces hay que darle prioridad a ciertas acciones, ¿sí? Sobre todo cuando la familia se trata de envolver, de que yo quiero ir, debo ir, y cómo no voy a ir con mi familiar, no puede. Hay una disposición, no se puede y no se puede. No hay manera de que se suba la ambulancia. Y si no, te tendrás que quedar ahí, que venga la policía. No salgo sino que no se baja del vehículo. Lamentablemente, usted está poniendo en riesgo familiar que su persona, digamos, su familia, que está en una necesidad urgente de ser atendida, no sea atendida porque no se baja. Es sencillo. Hay que ponerse firme y no poner en riesgo toda la situación. ¿Sí? ¿Está bien con la información? No, mientras no te das cuenta, yo ya lo voy a hacer. Ah. Los riesgos que presentamos a continuación son aquellos con mayor o menor frecuencia que puedes encontrar en las diferentes actividades que se realizan en el sector de transporte sanitario. Es decir, desde la conducción de la ambulancia hasta los trabajos realizados en el centro de coordinación, pasando por la tarea de los talleres y horarios. Acá tenemos muchos puntos acá adentro que ponen en riesgo al conductor. Ustedes, muchos quizás se dieron cuenta y otros tantos no se dieron cuenta, pero los riesgos siempre van a estar presentes, ¿sí? Simplemente cuando nosotros vamos a
limpiar la ambulancia ahí al lavadero, tenemos riesgo. Los calzados de las plantas no son adecuadas, vamos a limpiar, regalamos en la chapa, regalamos en la zona de la cubierta, nos podemos pegar un golpe, caemos de una manera que justo no es la indicada y lesión, parte médica. Entonces hay que evitar esos accidentes o golpes con vehículos. Otra vez, me pongo de ejemplo, cuando las dársenas de las ambulancias todavía eran como colectivo, me olvido poner el freno en mano, me bajo tranquilo, subo acá y cuando voy de vuelta la ambulancia estaba apoyando en el auto. Podía haber agarrado a una persona. O sea, más allá de la velocidad que no es la velocidad que se corre así, y se va contra un vehículo. A ver, si alguno se daba cuenta, lo quería parar en la ambulancia, ¿qué iba a pasar? Se iba a quedar aprisionada entre la ambulancia y el otro vehículo que iba a apoyar la ambulancia. Entonces, esas cosas están presentes. Puede suceder, me pasó y puede suceder como cualquiera. O sea, no somos máquinas, somos humanos. ¿Sí? Caída de objetos desprendidos. Uno lleva, por lo general, llevan termos, llevan carpetín, carpeta, esos se transforman en proyectiles en momentos donde nosotros podemos hacer una maniobra involuntaria, una maniobra brusca o en un siniestro. ¿Se entiende? O sea, siempre está presente la posibilidad de los objetos desprendidos, los objetos que están ahí puestos, y cuando uno tiene un siniestro, estos se transforman en proyectiles porque se disparan por todos lados. Las caídas al mismo nivel, tuvimos acá un par de situaciones donde personal de enfermería bajó, hizo mal, el tobillo lesionado. O hay veces el mismo personal médico va a una asistencia de emergencia, ¿qué hace? Antes que terminamos de estacionar, ¡pum!, se descuelga. ¿Qué hay del otro lado? Es de noche, por ahí en muchos de los casos, bandido, yuyo, y ¡pum!, se pierde un pozo. Se perdió un pozo hasta acá. Porque no esperó a que el conductor le diga, puede bajar, doctora, puede bajar, doctor. No, se largó, no, porque era una emergencia, un vehículo volcado, no se puede poner a ver, pero la cosa que terminó en un pozo con embarazada hasta acá. Entonces, esos casos, uno dice, pero ¿cómo puede suceder? Sucedió. ¿Sí? Caídas al mismo nivel o a distinto nivel. Sobreesfuerzo, uno va a llevar camilla, levantar una silla, un paciente que nos supera en peso, hacemos una mala mecánica corporal y terminamos con la lumbar lesionada. ¿Sí? Y la lumbar lesionada, ojo, lumbar lesionada ya es un dolor permanente, o sea que tenemos que hacer es cuidar, mantener una buena salud física, alimentaria, ¿para qué? Para evitar ese tipo de lesiones. ¿Sí? Porque nosotros hacemos una mala mecánica corporal y de movida que tenemos una lesión. Entonces, cuando no podemos no hacernos los riesgos, decir, bueno, ya que buscamos un ayudante, buscamos el otro ayudante, que acá lo vamos a tener que levantar y hacer fuerza. Yo no puedo ser consciente de que uno no puede solo, no hacerse los héroes y terminar lesionado. Porque esa lesión va a perdurar hasta que te jubile y más allá también. Entonces, cada vez se va a ir siendo mayor la lesión porque nosotros nos vamos deteriorando a medida que pasan los años y se agrava. Y entonces, con ese objetivo de no tener una lesión futura mayor, hay que evitar la lesión primaria, ¿sí? En este tipo de trabajo. Después tenemos choque contra objetos inmóviles. Bueno, choque contra objetos inmóviles. Acá no somos niños, andar a corriendo, qué sé yo, pero sin embargo sucede. Siempre hay una situación involuntaria donde pasan. Choque contra objetos móviles. En múltiples ocasiones nos ha sucedido atrapamientos por o entre objetos. En el caso que yo les explicaba, si alguien se ponía a querer detener la ambulancia que se estaba yendo, iba a quedar atrapado entre uno y otro vehículo. Era obvio, menos mal que no vio nadie, simplemente yo cuando salí estaba a apoyar a la ambulancia, no, porque me olvidé con el freno en mano. Contactos eléctricos. ¿En qué caso se presentan contactos eléctricos acá en las ambulancias? Me pasó un par de veces. El cardio, pero eso lo vamos a ver más adelante. La estática. La estática del vehículo, uno cuando por ahí está con las manos húmedas, o si no cuando tiene los pies mojados, las medias transpiradas, va a cerrar la puerta y sentir que las manos se enteran.
Entonces, eso pasa. No son altas de escalio, pero, como digo, con el cambio, ese es otro tema a tener en cuenta, pero son de una descarga eléctrica que no es importante, pero al fin es una descarga. Cortes y golpes por objetos y herramientas, tenemos, ¿sí? Corte, mal manejo de un bisturí, te piden una asistencia, y eso es un elemento importante, muy sensible, ¿sí? Herramientas, uno va a hacer fuerza con una llave de rueda para bajar una rueda, la rueda está muy ajustada, se escapa la rueda y le damos cualquier chapa, ¿vale? O al piso también le damos. Lesiones. Mismo incendios, explosiones, eso en caso de cuando nosotros vamos a hacer atenciones, ¿sí? A escenarios donde hay alta posibilidad de explosiones, incendios, vehículos que se están por incendiar, seguridad en escena, otro riesgo de accidentes laborales, ¿sí? Proyección de fragmentos de partículas, explosiones, las explosiones en domicilios, sobre todo cuando vamos a incendios de pinturería, donde hay mucho químico, entonces hay que esperar que bomberos hagan una seguridad de escena, nosotros no arriesgarnos si no hay bomberos, o sea, porque sabemos que es una casa donde se expenden productos inflamables y por lo tanto podemos tener en asistencia una explosión que nosotros no hayamos podido detectar, entonces ¿qué hacemos? Quedamos pegados a la explosión y las partículas y los fragmentos de la explosión todas infectadas, no sirve. Nos transformamos en víctimas. Temperaturas ambientales extremas, acá tenemos muchas. Tenemos Jama, tenemos La Quiaca, tenemos Extremas Libertador, San Pedro en verano. ¿Sí? Son temperaturas extremas, tanto en frío como en calor. ¿Sí? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta, en cuidado. Riesgos de enfermedades profesionales e higiénicos, exposición a contaminantes biológicos, también volvemos a lo mismo, transporte de sustancias químicas peligrosas, donde encontramos cisternas con contaminantes biológicos. ¿Sí? Van a ver un pictograma que traen los tanques, que son como una C, otra C opuesta y otra para abajo. Por eso son los pictogramas que representan contaminantes biológicos. Tienen un nombre específico, que son los misceláneos, y observamos que es una etiqueta negra. Así que eso tienen que tener en cuenta también. El ruido, por ejemplo, nosotros tenemos actualmente una contaminación sonora alta. En nuevas ambulancias que llegaron tienen los decibeles por encima de lo tolerable. Entonces, aturde un poco. Uno se da cuenta cuando sale a la calle y enciende la sirena, como que molesta. Cuando uno siente molestia en el oído es porque está por encima de lo tolerable. Entonces, contaminación sonora existe, ¿sí? Sustancias nocivas o tóxicas, en el caso de que volvemos a la otra etapa donde nosotros tenemos los vehículos muy desgastados, con baterías ya a punto de tenerlas fuera de servicio, y entonces, ¿qué pasa? Las baterías empiezan a emanar ácido. El ácido, en el caso de las ambulancias, las Sprinter que tienen una segunda batería debajo del asiento, empiezan a emanar el ácido hacia adentro del habitáculo, que hace daño en los ojos, los pulmones y todo eso. Entonces, sustancias nocivas y tóxicas existen. Hay que tener en cuenta y avisar al sector de transporte para que cambie eso, ¿sí? Porque si no, nosotros aguantamos y eso no nos sirve. Nos hacemos daño a nosotros mismos y ¿de qué nos sirve aguantar? No reclamar si somos reemplazables, somos contratados. El objetivo nuestro es cuidar nuestra salud, ¿sí? Preservar nuestra salud. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. La vibración es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Amortiguadores, rótulas, todo lo que es empuje de goma y todo eso, se desgastan, empiezan a sufrir el efecto del desgaste, y nosotros sufrimos eso. El vehículo se desgasta, golpea y el golpe transmite hacia adentro. ¿Quiénes lo soportan? El conductor. ¿Quién tenía? Los sacudones, las columnas, las articulaciones, y todo eso es nocivo. El riesgo de las enfermedades profesionales higiénicas de exposición a contaminantes. Si pasamos esto, otra vez, y
y volvemos. Riesgo de caída de objeto por desplome o manipulación, malas manipulaciones. Volvemos un poco a lo mismo, lesiones leves, heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones igual 15. Tuvimos todo acá en el examen. Lesiones graves como fracturas en función del peso del objeto, de la altura de la caída. Con eso creo que no me acuerdo. Quizás haya habido, pero no lo recuerdo. Pero también son situaciones donde nosotros, si vamos a la asistencia, hay que asegurar la escena y no. Los héroes han muerto. Recuerden eso. Nosotros no somos héroes. Tenemos que esperar. Si vemos que una escena es insegura, tenemos que esperar que el personal apropiado, como el bombero, llegue y asegure la escena. Nosotros no podemos ir a hacer, por ejemplo, si hubiera, un ejemplo, víctimas en una caja del camión donde hay equipo pesada, no podemos ir a trabajar ahí porque esos equipos pueden estar no sujetos y se pueden desplazar. Al desplazarle pasó. Un compañero que por poco pierde el pie, tenía un camión con un tractor, con los cinceles, bueno, se volcó, quedó en los conductores debajo del tractor, fueron a hacer asistencia, uno de los cinceles se desplazó y bueno, en la puntera de acero le pegó todo el cuero quedó, no tenía en la puntera de acero, le arrancaba el cuero. Entonces esa posibilidad existe. Siempre va a haber una posibilidad de que nosotros no la podamos ver, pero cuando nos sucede, lo lamentamos. Tenemos también situaciones donde tenemos que considerar la posibilidad de sufrir cortes por ruptura de material de vidrio, el mismo incidente de contacto accidental con el contenido del mismo producto. Vidrio, tenemos el vidrio del parabrisas, tenemos en algunos vehículos ya de modelos anteriores, tenemos las ópticas que son de vidrio. Entonces nosotros vamos al impacto, nos ponemos rodillas, tenemos vidrio incrustado. Por eso es que necesitamos mucho en los casos tener rodilleras a mano. Cuando vamos a ese tipo de accidentes, siempre tener rodilleras, viene una rodillera plástica. Entonces, hay veces que nosotros necesitamos estar sujetando la cabeza con las rodillas puestas, no así en esta posición. Porque si viene otro y nos empuja de acá, perdemos la estabilidad de la cervical, entonces ¿de qué nos sirve sujetar la cabeza y que otro venga y nos haga perder todo ese cuidado que nosotros estamos haciendo